Hola, muy buenas, bienvenido a mi estantería y bueno, podría parecer que voy a hablar de Mulan solo por la camiseta y por el póster de fondo, pero bueno, lo cierto es que no. El caso es que hoy, 10 de septiembre de 2020, Netflix ha lanzado en su plataforma el estreno de la serie en versión anime de la trilogía fantástica de Laura Gallego, Memorias de Idún. Trilogía además que la catapultó a la fama de manera directa allá por el año 2004, 2005 y 2006, creo que fue, si mal no recuerdo. Yo la verdad es que estos libros los leí cuando tenía apenas 11 o 12 años, creo que cerca del año 2008 por ahí, y la verdad es que fueron un impacto bastante grande para mí. Tened en cuenta que yo con esta trilogía de libros eran las novelas más extensas que yo leía hasta el momento, y solo por la historia, el cariño que le tenía a los personajes, tiene un hueco bastante importante dentro de mi persona como lector, ¿no? Además recuerdo que fueron los primeros libros con los que yo me tiré hasta cerca de las 4 o las 5 de la madrugada leyendo, y bueno, pocos libros han conseguido eso realmente en mí. Bueno, pues lo cierto es que después de más de 10 años de Laura Gallego negándose a una adaptación de sus libros, cosa que yo siempre he entendido. Había mucha gente que criticaba esto porque, bueno, era una manera de llevar a la gran pantalla una historia muy apasionante para muchos fans y sí, bueno, todo lo que tú quieras. Pero en realidad Laura siempre decía lo mismo, son unas novelas muy extensas, con un universo muy plagado de detalles, demasiado trabajado como para que cualquier productora llegara y pues lo echara todo por la borda, ¿no? Ya sabemos muchísimas adaptaciones que han sido un fracaso, o no han sido un fracaso, pero sí que no han seguido el camino de la novela directamente y no han sido adaptaciones fieles. Después de tantos años esperando, ya anunciaron hace 2 años, creo, la productora Zeppelin TV, que es una productora española bastante conocida, junto con Netflix van a lanzar una serie en versión anime basada en la adaptación a cómic que ya se hizo de esta trilogía, ¿no? La adaptación a cómic en su día causó bastante furor también, porque bueno, era la primera vez que le poníamos un rostro, digamos de manera oficial, a nuestros personajes favoritos, a Jack, Victoria, Kit-Kat y bueno, todo el elenco de personajes que se unen en esta apasionante historia, ¿no? Con Maite Ruiz de Austri como directora de esta producción, pues bueno, decidieron que, con el beneplácito por supuesto de Laura, que una versión anime era lo más adecuado para trasladar a nuevos espectadores lo que era el mundo de Idún. Se ha estrenado hoy la serie, pero Memorias de Idún, metiéndose en uno en Twitter, pues lleva siendo trending topic perfectamente 3 meses seguidos. Y es que la bomba de relojería estalló con el lanzamiento del primer tráiler por parte de Netflix. A ver, siendo sincero, yo también me decepcioné un poco, no por nada, sino por algo en lo que coincidimos casi todo el público. No en el doblaje, porque no estamos usando el término adecuado. Esto no es un doblaje, es una producción directamente española, por lo tanto, cuando hablamos de las voces en sí, de los personajes, estamos hablando de las voces originales. El doblaje es la versión en inglés, la versión en alemán, la versión en francés, en este caso son las voces originales en castellano. Y bueno, como digo, las voces originales, en este caso, pues no han sido del agrado de prácticamente nadie, ni siquiera de la propia autora. Causó bastante polémica su comunicado, diciendo que, bueno, habían elegido un elenco de profesionales del doblaje, digamos, pero que a última hora se había cambiado y tal y cual. Bueno, en fin, no voy a contar nada que no se sepa, o por lo menos que la gente que haya pinchado en este vídeo no lo sepa ya de sobra. El caso es que yo sí quiero hablar, dejar un poco de lado este tema del doblaje o de las voces originales, un poco más apartado, y hablar de las cosas buenas que tiene esta adaptación, porque las tiene. La fidelidad como adaptación es 100%, 100%, como pocas adaptaciones literarias he visto yo nunca. Y me molesta que haya visto, he estado leyendo comentarios en Twitter, y es que siento hablar así, pero es que la verdad es que mucha gente no se informa, o no sé si es que no lee lo suficiente, o no sé lo que puede ser, pero he leído todo tipo de tweets que decían que qué barbaridad, la adaptación era malísima, el guión no tenía nada que ver con los capítulos de la novela, cosa que es totalmente mentira. Ya os digo, he estado viendo los capítulos con los cómics y con la novela al lado de la mesa, y lo he estado comprobando al mismo tiempo. Diálogos completamente fieles, al 100%, palabra por palabra. Incluso escenas que, bueno, ya lo adelantaba Maite Ruiz de Austri, la directora de esta producción, nos decía en la entrevista de, digamos, de Premiere, que Laura Gallego había apostado además por introducir unos pequeños easter eggs, ¿no? Unas pequeñas pinceladas de escenas que, por ejemplo, en los libros
o incluso en los cómics no se habían representado o no se habían narrado de la misma manera. Por ejemplo, bueno, iré poniendo por aquí algunas de las imágenes de las que voy hablando. Por ejemplo, la misión en la que tienen que acudir a China, Sail y Alsan, una misión fallida, en la que, bueno, spoiler, Sail sale herido, pues esa parte, digamos, en la historia no estaba narrada al 100%, simplemente los personajes iban y venían. También hay muchos diálogos entre Kirtash y Elriond que tampoco salían directamente representados en la materia prima, por llamarla de alguna manera. Y bueno, como esto, un millón de detalles. Tengo que decir que la adaptación es muy fiel, simplemente por un solo motivo, y es que la propia Laura Gallego, la propia autora, ha estado trabajando codo con su marido, que es Andrés Carrión, quien es el guionista de los cómics y quien también ha participado a su vez en esta adaptación a anime. Luego también me gustaría destacar, dentro de estos easter eggs que he hablado por parte de la autora, bueno, y también que ha sido bastante chocante a un primer vistazo, como son la inclusión de las nuevas tecnologías. Ya os digo, estos libros fueron publicados en el año 2004, 2005, hace ya más de 10 años. Por lo tanto, los smartphones y el uso de las tecnologías no era prácticamente igual al de nuestros días. Nuestros personajes no utilizaban smartphones, por ejemplo, y aquí en esta versión en anime sí que lo usan. O por ejemplo, el recurrir al internet, o ciertos detalles, ciertos matices que yo que he leído la novela recientemente, pues sí que los tengo apuntados. Por ejemplo, cuando buscan en la biblioteca británica el libro de la Tercera Era, se supone que este doctor, que tiene una copia en su casa, la tiene grabada en un CD, cosa que hoy en nuestros días nos sonaría bastante extraño. Y bueno, en esta versión que han redactado, pues la tienen guardada, por ejemplo, en un pen, el famoso pen del gatito, que hemos visto todos y que nos ha parecido bastante gracioso. Y bueno, como esos detalles, también la escena en la que están en Londres, digamos, derechos a la biblioteca británica, y pues Alsan casi lo atropella a un coche, ¿no? Son pequeños detalles que hacen como más actual la versión de Memorias de Idún que todos recordábamos de alguna manera. La escena del metro, el capítulo segundo, la escena del metro, por cierto, me parece una de las mejores dentro de esta temporada. Me parece brillante que podamos ver representado un escenario real y tan cercano como el metro de Madrid a través de una serie animada y en anime. Tengo que estar constantemente mirando el enfoque porque es que no me fío de esta cámara. Esta cámara es obra del séptimo como mínimo. Cuando Victoria desata su magia de manera que hace que Kirtash la localice y la encuentre en cuestión de segundos, la secuencia no ocurría tal que así en la obra original, sino que Victoria realmente esquivaba un coche saliendo del colegio y bueno, lo mismo que ocurre con el metro ocurría con un coche, ¿no? Todo muy diferente, y después sí que se trasladaba la escena al metro. Pero bueno, aquí directamente han decidido explotar lo que es la escenografía del metro. Han abogado porque Victoria pues caiga a las vías del metro. Incluso, bueno, llega a desatar como mucha más acción dentro del capítulo. A mí me parece una lección bastante acertada. Luego voy a pasar a hablar un poco de lo que es el tema de animación. En primer lugar, yo tengo que reconocer que no soy muy asiduo a ver anime. No porque no me gusten, sino porque, bueno, no estoy acostumbrado a ver anime. Entonces, en esta parte de la review sí que voy a hablar con pies de plomo. La caracterización de los personajes me parece ideal con respecto a los cómics. Las escenas de acción pienso que están bien desarrolladas con respecto a la narrativa, se hace bastante ágil. Incluso la duración de los capítulos me parece idónea. Son en torno a 25 minutos cada uno, 5 episodios, y me parece bastante digna, teniendo en cuenta que es solo la primera mitad de la Resistencia. Sí tengo que admitir, porque para que lo vamos a negar, que hay determinadas escenas o algunas secuencias que podrían estar o no están lo suficientemente trabajadas desde el punto de vista de alguien más veterano en el anime. Tengo que admitir que lo que más me ha gustado de esta animación es la escenografía y los fondos, me parecen brutales. Y sí, lo digo a boca llena porque es que voy a dejar por aquí unas cuantas capturas de algunos de ellos. Me parecen que están súper bien trabajados, guardan detalles minuciosos. Por ejemplo, la escena en la que veíamos una panorámica del Invad, o el momento en el que Jack pues tiene la visión a través del alma de lo que ocurría en Idún y vemos, digamos, los paisajes de Idún, incluso la mansión de Allegra d'Ascoli, ¿no? La abuela de Victoria, la escenografía del metro tan fiel con la realidad, la escena digamos, la escenografía del castillo en Alemania, del enfrentamiento final, del capítulo 5.
Ya digo, los fondos a mí me parecen brutales, muy idóneos con esta serie y con esta ambientación que requería la novela de Laura Gallego. Soy partidario de que una música tiene que evocar mucho dentro de cualquier adaptación cinematográfica o de cualquier película en general, puesto que la música ayuda a acompañar esos momentos de silencio o incluso, sobre todo por ejemplo en el caso de las películas Disney, muchas veces la música cuenta más que los propios diálogos. Aquí en este caso de esta serie a mí me parece lo suficientemente acertada y sobre todo tienen un plus los créditos solo por esos dibujos en forma de esbozos en los que bueno, se nos muestra la caída del imperio de Talmanon a través del báculo de Aisel y demás. Me parece increíble, de verdad, los créditos son lo más. En un vídeo como estos tampoco puedo evitar la polémica del no doblaje, sino de las voces originales. Vuelvo a recalcar este aspecto. A ver, es cierto, lo de las voces originales no son lo más adecuadas, mucho más allá de la profesionalidad, del elenco de actores o no. Creo que ha sido el gran error garrafal de Netflix, incluso lo leía en muchísimas críticas, en muchas reviews a través de diferentes blogs y diferentes medios de comunicación, que puede causar un rechazo por parte del público a la hora de escoger estas series en la plataforma de Netflix. Y es que, bueno, de alguna manera sí que han conseguido una visibilidad continua de la serie, pero una visibilidad muy negativa. Sí que se salva Michelle Jenner, como ya decíamos, la escena. Yo he visto la serie en español, me he atrevido desde un primer momento a sabiendas de lo que me iba a encontrar, pero creo que lo merecía, ¿no? Es una trilogía española escrita por una autora valenciana. Bueno, las razones sobraban. Quizás las peores voces sean las de los dos protagonistas, Jack y Kirtas. Son horribles, ¿para qué lo vamos a negar? Son horribles. Incluso la de Jack hay un punto en el que llegas a acostumbrarte, por decirlo de alguna manera, pero es que la de Kirtas, quería hacer una valoración muy positiva de esta serie y voy a hablar de las voces que sí son muy buenas, porque las hay. Aparte de Michelle Jenner, tenemos personajes secundarios que aparecen en momentos estelares, como por ejemplo la abuela de Victoria, Allegra Dascoli, que aparecerá en siguientes temporadas con mucha más fuerza, que me parece que tenía una voz perfecta con el personaje, al igual que Asra el nigromante, que apenas aparece 2 minutos en el último episodio. La voz de Asra me parece brutal, escogida con pinza. Y luego, por supuesto, el caso de Elrion, que es uno de los personajes que más protagonismo, digamos, toman en esta primera temporada y que ha sido totalmente desplazado. Me parece que tiene una voz muy propia con su personaje, muy adecuada, y que por supuesto destaca por encima de Kirtas o el resto de los miembros de la Resistencia. Creo que Netflix podría aprovechar el filón que ha tenido con esta polémica y bueno, la siguiente temporada, la que vendría ahora, la segunda parte de La Resistencia, ha transcurrido 2 años después de los acontecimientos que hemos vivido con estos 5 primeros episodios, por lo tanto los personajes han madurado en cierta manera. Podrían aprovechar para cambiar las voces que no han sido tan acordes o que no han sido del agrado de la mayoría del público. Pero bueno, eso es algo que atañe a Netflix en este caso, o a Zeppelin TV, no sé quién llevará la rienda en este asunto. A modo de resumen y en definitiva, a mí me ha parecido una adaptación súper fiel. Creo que era algo que todos los fans de Laura Gallego y los fans de esta trilogía tan especial para muchos, pues esperábamos. Creo que hemos sido conformistas en ese aspecto, no hemos conformado con cualquier cosa, pero ya digo, estoy tratando de ser lo más justo y objetivo posible. Creo que la adaptación ha sido buena, la animación es buena, el guión es muy bueno, puesto que no nos podemos quejar, ha sido supervisado por la propia autora. Por eso no me valen esa clase de tweet o esa clase de crítica de ha destrozado los capítulos, no tiene nada que ver con el libro que yo leí en su día, porque es absurdo, es que yo mismo lo he comprobado. Y bueno, creo que con una nueva temporada podemos ser mucho más positivos aún. Queda mucho por ver de Idun. En la próxima temporada, si se estrena, conoceremos mucho más a fondo a otros personajes como la abuela de Victoria, incluso la evolución que sufren los nuestros a través del salto temporal que vivimos, sobre todo en el caso de Victoria, Jack. Conoceremos mucho más también otros nuevos villanos que forman parte del séquito de Astran el nigromante, y por supuesto abriremos la puerta a Idun de una vez por todas y casi de forma literal.
Y bueno, esto ha sido todo. Simplemente me gustaría animar a sobre todo a la gente que nunca ha leído ni los cómics ni las novelas originales de Memorias de Idún. Es una trilogía muy icónica dentro de la literatura juvenil. Laura Gallego es una máxima exponente dentro de su campo. Así que nada, esto es todo. Espero que nos veamos en otro vídeo, a ver si me paso más asiduamente por el canal. Y muchas gracias por estar ahí. No te olvides de suscribirte y dejarme algún comentario, que desatemos un poco de conversación, ¿no? Muchas gracias, hasta la próxima.